Hoy, 4 de agosto, conmemoramos el día de San Juan María Vianney. Si decimos San Juan María Vianney, es posible que nadie lo conozca, pero si decimos el santo cura de Ars, es muy conocido. Si comprendiéramos bien lo que es un sacerdote en la tierra, moriríamos, no de miedo, sino de amor. La vida de San Juan María Vianney está resumida en este pensamiento suyo, conocido como el cura de Ars. Juan María Vianney nació el 8 de mayo de 1786 en Darilly, cerca de Lyon. Sus padres eran agricultores y lo orientaron desde muy joven a trabajar en el campo. Tanto fue así que Juan llegó a los 17 años, todavía no sabía escribir. Sin embargo, gracias a las enseñanzas religiosas de su madre, aprendió muchas oraciones de memoria y vivió un fuerte sentido religioso. Mientras los vientos de terror, de la violencia y de la furia de la revolución soplaban en Francia, Juan tuvo la fortuna de recibir el sacramento de la reconciliación en su casa, no en la iglesia, gracias a un sacerdote refractario que no había jurado lealtad a los revolucionarios. Lo mismo sucedió con la primera comunión. La recibió en un granero durante una misa clandestina a los 17 años. Juan sintió la llamada al sacerdocio y decía: si fuera sacerdote, querría ganar muchas almas, dijo. Pero el camino no era fácil. Dada su escasísima formación intelectual y cultural, solo gracias a la ayuda de sabios sacerdotes, entre ellos el abad Paley, párroco de Écully, logró ser ordenado sacerdote el 13 de agosto de 1815 a la edad de 29 años. Dado que él tenía poca habilidad para retener conocimientos, apenas sabía un poco de aritmética, un poco de geografía y un poco de historia. Había sido desechado de la escuela por poca retención. 3 años más tarde, en 1818, fue enviado a Ars, un pequeño pueblo del sudeste de Francia, habitado por unas 230 personas. Allí dedicó todas sus energías al cuidado de los fieles. A la llegada, sus pobladores trabajaban hasta el domingo y sus cosechas eran escasas. Poco a poco logró que la gente dejara de trabajar domingo y las cosechas se volvieron abundantes gracias a que ese día, el día del Señor, lo dedicaban a darle gracias a Dios por todas las bondades que había tenido con ellos. Fundó el Instituto Provincia para acoger a los huérfanos y visitar a los enfermos y a las familias más pobres. Restauró la iglesia y organizó las fiestas patronales, pero fue el sacramento de la reconciliación donde se expresó mejor la misión del cura de Ars. Siempre disponible para la escucha y el perdón, pasaba hasta 16 horas al día en el confesionario, cosa por la cual era atacado frecuentemente por las fuerzas demoníacas. Cada día, una multitud de penitentes de todas las partes de Francia se confesaban con él, tanto que Ars fue rebautizado como el Gran Hospital de las Almas. El mismo Vianney hacía largas vigilias y ayunos para ayudar a expiar los pecados de los fieles. Te diré cuál es mi receta, explicó a un cofrade. Doy a los fieles que se me confiesan solo una pequeña penitencia y el resto de la penitencia la suplo yo en el lugar. Fue consagrado enteramente a Dios y a sus feligreses.
murió el 4 de agosto de 1859 a la edad de 73 años. Sus restos descansan en Ars, en el santuario a él dedicado. Acoge unas 450.000 peregrinos cada año, beatificado en 1905 por el Papa Pío X. Juan María Vianney fue canonizado en 1925 por el Papa Pío XI, quien en 1929 lo proclamó patrón de todos los barcos del mundo. En 1959, en el centenario de la muerte del mismo, San Juan XXIII le dedicó la encíclica Sacerdoti Nostri Primordia, proponiéndolo como modelo para los sacerdotes, mientras que en el 2009, con motivo del 154 aniversario de su muerte, Benedicto XVI convocó un año sacerdotal en la Iglesia Universal para ayudar a promover el compromiso de la renovación interior de todos los sacerdotes y para que su testimonio de fidelidad al Evangelio en el mundo de hoy fuera más incisivo y creíble. Tomado de Vatican News. La última parte en la cual Benedicto habla acerca de San Juan María Vianney fue una carta de 2009, año del sacerdote.